Bueno, muy bien, y ya nos metemos en el debate económico. Enseguida vamos a estar con Martín Sabatella, otro de los temas del día. Está Luciano Coban, que es economista de Elipsis, Miguel Boyano, economista de Carta Financiera, Jorge Companucci, economista y analista económico de la actualidad. Jorge, ¿y cómo caen estos anuncios? Baja de retenciones por un lado, lo que estaba recién indicando Julián Guarino, que les anunció hace instante, ¿no?, Mauricio Macri, liberación de exportaciones y para que, digamos, haya importaciones libres, ¿no? Sí, la realidad es que en primera instancia lo que es retenciones es un estímulo. Hay que pensar que el campo estaba con prácticamente un estado de coma, y ahora va a pasar a una situación de terapia intermedia. Digo esto porque lo que prima es la situación global de los precios agrícolas, y no tanto la situación interna. Tenemos que ¿Beneficia a todo o a las grandes corporaciones que, digamos, que son los que tienen amplio rédito, o al pequeño y mediano productor? Yo creo que le rinde más al grande, y no tanto al chico. Y eso se va a notar en la medida que se vayan implementando las medidas que va a lanzar el gobierno. También hay que tener en cuenta, cuando se hizo mucho hincapié con el tema de la inflación, que los insumos han crecido muchísimo en los últimos años, y eso fue lo que le fue rentando cierta rentabilidad al campo. Para los chicos es más, imagino, para los chicos hubiera sido más negocio la segmentación, ¿Boquiano? No sé, a mí no me queda del todo claro que sea tanto una diferencia para los grandes que para los chicos. Eso siempre pasa por una cuestión de escala. Es decir, pero eso es propio del negocio, no es que este tipo de medida beneficie más a unos que a otros. El negocio de por sí es más conveniente para alguien que tiene más escala, pero eso es independiente del hecho de que le quiten las retenciones. Yo hasta me animaría a decir que es lo contrario. Hay que entender que quién tiene más espalda para tolerar 1 o 2 años de quebranto, una empresa chica o una empresa grande. Obviamente una empresa grande, con lo cual la situación de quebranto que estaba viviendo el campo ya estaba dando lugar a una situación en la cual muchos productores de los segmentos chicos tenían que retirarse o vender los campos o directamente abandonar la producción. Claro, y el tema de lo otro, que recién hablábamos con Julián, que esto es lo que más ha traído, digamos, preocupación en sectores de pequeños y medianos industriales. Esta de liberar las exportaciones, ¿no? Creo que vos estabas comentando, Julián, recién. Sí, las exportaciones industriales, realmente. Yo me encontraba gente en la calle y dice, ¿cómo estaban grabadas las exportaciones industriales? Y se supone que uno tenía que apuntalar justamente la industria, estamos tratando de generar una industria competitiva, y se la estaba realmente cargando con algún tipo de tributo. Bueno, en este caso me parece que es sensato la medida de quitarle esas retenciones. Por supuesto que necesita otro tipo de herramientas también, quizás reintegros, por ejemplo, que también se está estudiando. El gobierno está estudiando un sistema de reintegros distinto. Este es un poco lo que se está comentando, ¿no? Y el tema de las importaciones, Alejandro, ¿vos qué crees que puede ser esto de liberar importaciones? ¿Puede impactar negativamente en pequeños y medianos productores? Pequeñas y medianas empresas de la Argentina. La realidad es que es una herramienta, en cierta manera, para controlar la inflación. Digamos que esto lo vamos a seguir viendo en la medida que se vayan instrumentando las medidas de una economía mucho más abierta. Es un poco una herramienta de control. La realidad es que, como decían anteriormente, esta cobertura que han tomado los empresarios nos hace recordar ciertas reminiscencias a los 80, en el sentido de los tires y aflojes que hay entre gobierno, empresa y sindicato. Entonces lo que queremos, que lo que vamos a tener que ir viendo es un mix, un cambio de una política totalmente distinta de un gobierno a otro, pero que sea un cierto gradualismo en ese cambio, en esa mutación que va a sufrir la economía. Luciano, ¿cómo analizás vos estos primeros anuncios que ha formulado Macri en el día de hoy? Mira, respecto a las importaciones, yo creo que hay que quitar un poco de dramatismo, básicamente porque hay dos efectos. El primero es que no se está pensando, creo yo, en abrir las importaciones como era un esquema, por ejemplo, de los 90, que tenías apertura comercial con una brutal apreciación cambiaria como la que tenemos ahora, sino que la primer pata del combo va a ser obviamente subir el tipo de cambio. Eso dota de competitividad
a las pymes y a la Claro, industria. viste Pero, que hay mucho, como bien marcas vos, hay mucho de enseguida dicen liberar importaciones, mucha reminiscencia a lo que pasó en los 90, ¿no? exacto, pero hay que tener en cuenta otra cosa, que también la pyme no solo compite contra las importaciones, sino que también tiene insumos importados. Y eso en los últimos años fue un factor muy complicado para muchas industrias que no podían abastecerse o conseguir un flujo normal de insumos. En ese sentido yo creo que liberar importaciones para un gran segmento de la industria va a ser algo positivo. Bueno. Para Miguel, porque me parece que el tema que están todos preocupados tiene que ver con lo que se preanuncia que puede ocurrir, que es la liberación del cepo. Sí. Se habló también de que se iba a producir finalmente la unificación del tipo cambiario. ¿Qué consecuencias puede traer esto si se hace como se está preanunciando? A mí me sorprendería que lo puedan liberar esta semana. Fíjate que lo que se estaba hablando de este, bueno, técnicamente es lo que se llama un ripo, que es un préstamo de determinados bancos, donde el Banco Central le está dejando Levax en garantía. Es un proceso que de implementación, y en el caso de hacerse muy rápidamente, lleva 2-3 semanas. Y hoy literalmente el Banco Central no tiene dólares líquidos como para estar comprando a 13,50, vendiendo a 14 o a las puntas que fueran. Con lo cual... pero el rumor fue fuerte hoy, durante toda la jornada. Sí, bueno, hubo, hay de hecho, y está bien, lo que pasa es que me parece que hay que separar ahí. Los rumores a veces, no, para mí es un rumor que a mí no tiene ningún asidero. No, pero siempre se dijo que Mauricio Macri iba a hacer los anuncios de forma que fueran impactando y que de alguna manera tuvieran un marco en el cual se iban a dar. Es decir, uno puede avisarle a la gente del agro que se les baja las retenciones y el anuncio está incompleto. ¿Por qué? Bueno, porque si vos cobrabas 6 pesos por cada dólar que estabas liquidando y ahora te bajaron las retenciones, seguís cobrando, qué sé yo, 9 pesos. Tampoco es un tipo de cambio muy competitivo. Es decir, en cambio, si vos le anuncias eso y además decís, mira, te voy a modificar el tipo de cambio, te voy a pagar más, bueno, eso puede reactivar las ventas. Está claro, pero... Todos entendemos que hay un problema del huevo y la gallina. Necesitan que liquiden stock, pero no van a querer liquidar stock porque saben que va a haber una devaluación. Y además, la solución la están tratando de conseguir a través de ahora, ¿qué pasa, endeudar Jorge, al Banco Central si para tener cierta cantidad de reservas? ¿Se puede producir en este momento una liberación? Porque hoy también hay, como decía Julián, algunas versiones dicen esta semana. Algunos colegas económicos dicen, por el momento no se levanta el cepo. Hasta tanto el gobierno no arregle con los buitres y que ingresen mayores divisas, ¿no? Bueno, la realidad es que primeramente el efecto de las retenciones va a tratar de tener un efecto, obviamente, de generar divisas líquidas. Pensar en una liberación ahora, cuando estamos a horas de una suba inminente de tasas de interés por parte de los Estados Unidos, que es el gran temor de todo este año 2015, en donde había generado precisamente un efecto dominó devaluatorio en todas las monedas emergentes, parece bastante irreal. Yo creo que se va a ir tanteando la situación externa con respecto a la interna. Vos fíjate, esto es el ciclo del dólar frente a la canasta de monedas. Estamos en el ciclo más importante de los últimos 17 años. Esto es lo que tiene que medir el gobierno a la hora de pensar en una liberación cambiaria. ¿Qué indica? A ver, explica ese gráfico. Este gráfico nos está mostrando el fin del ciclo, precisamente, de las materias primas que se gestó en el tope de los valores del 2011. A partir del 2011 comenzó a retirarse los flujos de liquidez de capitales desde mercados emergentes y generó lo que se derivó en la Argentina, el cepo cambiario en el año 2011. Sí. No fueron tanto las cuestiones del programa económico precisamente de Cristina Fernández de Kirchner, sino precisamente un cambio global. Obviamente se agudizó con un marco de salida anticipada, porque la Argentina ya estaba sufriendo salida de flujos de capital precisamente antes del 2011. Pero la realidad es que cuando uno piensa en la situación de la economía y los tipos de cambio, tiene que pensar también bien en qué momento se está desarrollando este cambio con respecto a la situación global. La suerte de un país no pasa por el programa económico, sino en qué momento yo no coincido, Gato, perdón, se realiza ese plan económico. Para mí estamos en un momento de mucha más urgencia que para mirar lo que son las tasas de interés de Estados Unidos, que aparte desde el 2008 esta parte se supone que vienen preanunciando que se puede llegar a dar, es una suba muy gradual. Me parece que es importante, sí, en un marco, teniéndolo en cuenta, pero el gobierno está tomando decisiones ahora mismo, deben estar reunidos ahora mismo, diciendo levantamos o no levantamos. Fíjate que el año pasado Rusia devaluó el 100% y la inflación fue del 12%. ¿Qué sucedería en la Argentina un cambio de esa situación cuando los empresarios están acostumbrados a subir? ¿Qué pasaría? No, lo que estamos viendo está pasando, digamos. Que van a explotar los precios. Obviamente, se traslada precios. Luciano.
No, yo coincido en parte con él. El escenario externo en muy poco tiempo este año se volvió muy negativo. Eso creo yo y coincido con él, hace más urgente resolver las cuestiones económicas y no obliga a postergarlo. En ese sentido yo creo que lo que va a hacer este año el gobierno es quizá cambiar un poco la secuencia. Va a empezar quizás con la devaluación, va a tratar de conseguir dólares y va a haber una salida del cepo que hay que tener en cuenta que lo que hoy llamamos cepo es un montón de reglamentaciones y de cosas, de restricciones, muchas de esas informales incluso, que se hacen desde el Departamento de Sistemas de la FIP. Sí. Entonces, mi impresión es que va a haber, digamos, el relajamiento del cepo va a ser un poco más... Entonces no es inmediato levantar el cepo. Mi impresión es que va a ser mucho más rápido la devaluación, sí, y tratar de conseguir dólares y darle potencia al Banco Central. ¿Qué pasó? Pero la operatoria hoy de compra de dólar ahorro, por ejemplo, ¿caminó? Porque hasta el viernes se podía. No, en general se puede comprar. Sí, siempre, digamos, se pueden comprar. Hay obviamente montos muy acotados, mucho más acotados de lo que tenías hasta hace un mes atrás. Está clarísimo que el dólar ahorro es un producto que es como si uno liquida un producto en el supermercado, es decir, todo el mundo tiene demanda completa de lo que te quieran vender. No es natural en un mercado tener eso, digamos, es decir, hay un solo vendedor. Cuidado, parece. Claro, precio cuidado, sí, exactamente. Precio cuidado, todo el mundo hay que tener en cuenta que el dólar ahorro es parte de un esquema tremendamente regresivo que nos deja la herencia que sale, que hay que desarmar. El dólar ahorro, que son un dólar subsidiado para la clase media y alta. Los subsidios a las tarifas, que son para la clase media alta. El dólar turista, digamos, por ejemplo, esas cosas hay que desarmarlas. No significa que sea fácil, digamos, hay un desafío que tienen que llevar, pero sin duda el camino es ir desarmando ese esquema. Ahora, a ver, yo quiero ordenar un poquito. ¿Ustedes entonces no ven que sea mediato esta semana el levantamiento del cepo? No lo ven. Puede haber algunos anuncios, quizás más de impacto que en términos de forma se levantó puede el cepo. haber, digamos, la unificación del mercado puede ser esta semana. Permitime algunas cifras. Argentina hoy no puede conseguir dinero a gran escala porque justamente sigue el problema con los holdouts. Si algún banco intentara prestarle cantidades importantes al Tesoro, tendría un problema con Griesa. Por más que Griesa tenga razón o no, tendría un problema con Grecia, ningún banco que tenga el problema con Estados Unidos. El único modo que tiene Argentina hoy de endeudarse es o a través de las empresas o a través del Banco Central, que es, perdón, a través de las empresas, a través de las provincias y a través del Banco Central. Las provincias difícilmente no tienen mucha escala, podrías conseguir 2.000, 3.000 millones de dólares, pero sí a través del Banco Central estaban hablando de un programa que podría conseguir 8.000 millones de dólares, pero yo insisto, eso lleva tiempo de implementar, con lo cual yo no creo que antes de 20 días podamos tener el cepo levantado. No, pero por eso tiene sentido ponerle mañana mismo un valor distinto al dólar. Es decir, señores, 14 pesos vale el dólar, el que quiere vender por esta ventanilla, venda, que nosotros se lo pagamos 14 pesos. Claro. De ahí te empiezan a ingresar dólares. Porque ahí también va a haber, lo que hablábamos recién, el dólar ahorro va a ser más caro, si sigue existiendo. Mirá, yo creo que... Pero yo creo que no va a haber dólar ahorro, el dólar único. Porque si vos pagás, si el Banco Central, discúlpame, pero si el Banco Central te paga 13 y te vende a 14, ¿y qué pasa si solamente le quieren comprar a 14? No, estamos de acuerdo. A mí no me queda claro que quieran decirle, bueno, a partir de ahora 13 y 14, todo lo que quieran. No, me parece que lo van a llevar, lo pasan por arriba. A ver, el cepo está constituido, como decía Luciano, son varias fichas, digamos. Una es la del tipo de cambio de referencia, 14, perfecto. Después tenés demanda y oferta. Del lado de la oferta vos tenés que levantarlo ahora mismo. ¿Por qué? Porque si no, no te ingresan los dólares. Es decir, tenés que avisarles que no tienen más retenciones y tenés también que decirles, señores, el tipo de cambio es distinto y se lo vamos a pagar más. Sí, ahora, del otro lado, cuando me viene a demandar a alguien dólares, le digo, bueno, a ver, atención, momento. Yo estoy de acuerdo con Luciano en el sentido de que 15 lo que hay que tratar es de poner sobre la mesa un caudal de reservas importante que atemorice a cualquier intento de especulación. Eso es lo más importante, no ir tanteando la cancha en función del resguardo de lo que me va a ingresar precisamente de las exportaciones, de las liquidaciones precisamente de los... ¿Puedo hacer una pequeña acotación a eso? Es cierto, el Banco Central tiene que mostrar poder de fuego, pero eso puede ser mostrar que tiene acceso a las líneas de crédito. También. Es decir, no hace falta en sí mismo que tenga las reservas en el central, el solo hecho de poder hacer anuncios de, bueno, tengo acceso a esta línea de crédito o esta gente me puede prestar, eso solo ya le da poder de fuego al Banco Central como para eventualmente poder enfrentar una corrida contra el peso. Pero de vuelta, le lleva tiempo, no tiene la línea de crédito en menos de 20 días. Digamos, eso para hacer un anuncio que claramente es de tinte política, porque el que está dispuesto a prestarle a un gobierno nuevo tiene una carga política fuerte, para eso no hace falta demasiado tiempo. También vimos entre el viernes y el fin de semana que los bancos, sobre todo privados, mostraron los dientes por el tema del dólar futuro, ¿no?
Bueno, ahí también va a haber que tener una negociación, ¿no? Lamentablemente creo que hay una gran confusión en ese aspecto, y es que los bancos en el aspecto de los futuros son intermediarios, digamos, no son los grandes afectados en lo que podría suceder si se defoltea o si no se cumplen los contratos de los futuros, pero lo cierto sí es que en estos días hay una cuestión muy importante y urgente que hay que resolver en el tema de los futuros. Y ahí hay que darle certidumbre. ¿Tiene Sturzenegger el poder de negociación? Yo creo que sí, que tiene, de hecho la ha utilizado. Bueno, los bancos se han enojado, como vos decías, el viernes era terrible hablar con un banquero, decía, yo no quiero nada. Yo creo que están entrando como en una especie de... Es limitado, de yo creo que es de limitado el poder que tiene. Lamentablemente es limitado porque... ¿Por qué? Porque justamente alguien vendió un contrato, Manoli vendió contratos que ahora lamentablemente para el país él tiene que honrar. Y si de no honrarlos hay una catarata de juicios que son bastante obvios. La verdad que la situación que estamos viviendo con los futuros es lamentable. Hay que retroceder a la época de la dictadura, hace más de 30 años, para encontrar una situación equivalente en la cual un funcionario compromete tanto la solvencia del Banco Central. A principios de los 80, lo que estamos viviendo ahora es muy parecido al seguro de cambio que dio Cavallo, en el cual repartió gratuitamente a las empresas una protección contra la devaluación. Lo que ha hecho el gobierno en los últimos meses es creo, de una gravedad y responsabilidad. Ahora para los tres le pregunto, porque hoy ya vimos en algunos medios proyecciones de consultoras privadas respecto a la inflación. Este combo que hoy ya anunció Aranguren que va a haber reajuste de tarifas, los precios siguen aumentando, digo. Sí, lo más importante es ver qué nivel de caída de consumo va a existir. Bueno, eso. ¿Y cómo puede, digamos, esto va a afectar directamente a la inflación, ¿no? De diciembre, noviembre, diciembre. Yo creo que es algo que el gobierno sabe que al principio va a tener un salto inflacionario y que lo va a tratar de combatir con la menor suba que necesite de tasas de interés, pero habrá que ver cuál sea el nivel que implique. Pero acá Argentina tiene que estar en un momento de transición, digamos, tiene que hacer la recuperación o la rehabilitación kinesiológica si se hubiera tenido una operación, y bueno, tiene que estar en cama un tiempo. Sí, yo creo que la inflación es el punto más frágil que tiene el programa económico que va a comenzar Mauricio Macri. Si la inflación se espiraliza, va a ser claramente un fracaso. Mi impresión es que van a poner todas las herramientas que tienen a disposición y un abanico ideológico muy amplio en ese sentido, es decir, poner al Banco Central. Que creo que van a usar herramientas de controles de precios. Y ya lo anticipó hoy, ¿no? Pero dejaron caer precios cuidados. No lo dejaron. Ahí hay que hacer una aclaración. Lo vamos a mantener. Hay que hacer una aclaración. Pero de facto murió el programa hoy. Sí, pero no fueron ellos los que lo mataron. Muchos de los aumentos que estamos viendo ahora en muchos segmentos, muchos están tienen que ver con la expectativa de evaluación. Mucho tiene que ver con un jubileo de precios que hizo la administración saliente. Por ejemplo, la suba de los medicamentos tiene la firma de Augusto Costa y de Axel Kicillof, y como eso hay muchos sectores que en el último tramo de la administración el gobierno, usando las herramientas de presión que tenía, bajó la inflación y a último momento tras la derrota lo liberaron. Hoy, la suba que estamos viendo, que es muy fuerte, nosotros tenemos una medición que nos está dando 3,5 en los últimos 30 días, que es muy alto, tiene los dos componentes. ¿3,5 de inflación? De inflación mensual. Es la más alta desde la devaluación de 2014. Tiene estos dos componentes, un jubileo de precios autorizado por el gobierno saliente y expectativas de evaluación. El programa Precio Cuidado han dicho que lo van a mantener como la hora 12. Algunos yo debo decir que algunos supermercados, sobre todo, a veces le echamos la culpa a los extranjeros, pero lo mantienen. El Nacional no. El extranjero lo mantiene, en mi barrio lo mantiene. Jorge, ¿y vos cómo lo ves a este? ¿Va a haber impacto negativo? Yo creo que acá vamos a tener que estar muy pendientes, como te dije antes. Si bien hay que transitar esta etapa de mutación de la economía, tanto lo que es inflación, lo que es consumo, lo importante es que se vaya dando dentro de un marco de entendimiento entre lo que se está observando hasta el momento, en este noviazgo, podríamos decir, entre lo que es gobierno, empresa y sindicato. Ahora, mi idea es que los tiempos de este noviazgo se van a ir acabando o se van a ir licuando esos efectos en la medida que la crisis emergente que estoy estipulando
que se estaría dando a entender en las próximas semanas en lo que es deuda, podría agravar la situación de lo que venimos trasladando hasta este momento. Bueno, les agradezco a los tres. Gracias Luciano, gracias Jorge, gracias Miguel, como siempre. Lo vamos a seguir consultando porque son los temas del día a día y vamos a esperar, bueno, los anuncios se dan esta semana.